¿Cómo se siente esta mañana el gobernador del Banco de México? Porque mientras que el INEGI nos reporta esto, el gobernador del Banco de México da a conocer el resumen ejecutivo del informe trimestral, que es abril-junio 2019, y hay que analizarlo, hay que detenerse en lo que está aquí reportándose sobre un marco global y un marco nacional en materia económica y situaciones complejas sin duda. Así que hablaremos esta mañana con el gobernador del Banco de México, a quien le agradezco que volvamos a conversar porque la vez pasada que tuvimos oportunidad de conversar con él, quedamos en que cuando se diera este reporte volveríamos a conversar para saber pues cómo quedaban las cosas precisamente ya con este resumen ejecutivo y ya con este informe trimestral abril-junio 2019. Así que le agradezco al gobernador del Banjico, Alejandro Díaz de León, que me tome la llamada para hablar de este informe. Buenos días, Alejandro, gracias por tomar la comunicación. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues ni hablar, venimos de oír al presidente del INEGI con la felicidad y las referencias personales y pasamos al tema de el PIB. Dice el INEGI que no todo es el PIB, pero en este caso vamos a detenernos a escuchar lo que tiene que decir el Banco de México a partir de este recuento del entorno global, del entorno nacional. ¿Qué nos dice el Banco de México, Alejandro? Sí, con mucho gusto. El día de ayer dimos a conocer el informe trimestral, donde hacemos un recuento de las condiciones externas, de las condiciones de la actividad económica en nuestro país, cuál ha sido el entorno para la inflación, la información más reciente en materia de inflación y la conducción de la política monetaria y las proyecciones que tenemos tanto para el crecimiento económico como para la inflación. En cuanto al entorno externo, destacamos que estamos viendo un entorno de desaceleración en varias regiones, tanto en países emergentes como avanzados. Esto ha dado lugar a menores presiones inflacionarias y menores tasas de interés en general en varias economías, y sobre todo de la mano de estas tensiones comerciales que son las que han creado un entorno de menos propicio para la inversión y se ha venido desacelerando especialmente la producción manufacturera y la inversión. Ahora, dentro de digamos que tendencia, ha habido episodios agudos de volatilidad asociado precisamente a los momentos cuando se toman decisiones más adversas en materia comercial. Y lo hemos visto en los últimos 2 meses, algunos episodios de volatilidad muy aguda. En esos episodios de volatilidad aguda se han venido presionando algunas de las monedas de economías emergentes de manera generalizada. Ha habido un movimiento hacia activos de menor riesgo o de refugio en los mercados financieros internacionales, y ese es un poco un entorno complejo de menor crecimiento económico y de posibles episodios de volatilidad. Ahora, en lo interno, lo que hemos visto es que la información disponible apunta a que se ha mantenido un entorno de debilidad económica, de estancamiento. La actividad económica ha venido teniendo, pues tanto por la demanda agregada en consumo e inversión, una debilidad, y precisamente por eso estamos revisando el pronóstico de crecimiento para este año. Lo estamos revisando de 0.8 a 1.8%, que era lo que se había anticipado hace cerca de un poquito más de 3 meses, a uno de 0.2 a 0.7. Este intervalo es consistente pues, con las revisiones que se han venido dando a la luz de esta información más oportuna y que apunta a un crecimiento económico menor. Y si bien ligando a la reflexión que tenías de otras mediciones que puedan indicar elementos de bienestar o elementos de satisfacción mucho más amplios, yo creo que el crecimiento es un elemento que gravita sobre las oportunidades de bienestar material y que pueden ser también importantes, y hay que tratar de tener pues el mayor crecimiento posible. Sin Ahora, duda, sin duda, sí. 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 En materia de inflación, muy rápido, hemos tenido números en las últimas quincenas más favorables. En particular, la inflación general ha venido reduciendo, sobre todo de la mano de la inflación no subyacente, y esto dio lugar a que revisáramos a la baja los pronósticos de inflación general, si bien de manera ligera, pero en los siguientes 4 trimestres para la inflación general, si bien la inflación subyacente ha estado un poco más resistente en niveles alrededor de 3.8 y está marginalmente por arriba de los niveles del anterior pronóstico en los siguientes trimestres.
Bueno, aquí lo que estamos viendo, gobernador, es un ajuste pues bastante importante, es fuerte la baja, ¿no? Si la revisión del pronóstico es considerable, de la última decisión, de la última publicación del informe trimestral a la fecha, hemos tenido una amplia gama de indicadores económicos, especialmente relacionados con la información de la actividad económica del segundo trimestre, y sí mostraban una atonía. Ahora, creo que es importante destacar, y hay una gráfica que está en el informe, en la que esto dio lugar a que se retrasara la recuperación que se tenía anticipada para la actividad económica. Y destacaría que para el 2020 el intervalo de crecimiento que tenemos es de 1.5 a 2.5%. Entonces, lo que hemos visto es que esta información más oportuna está dando lugar a que la moderada recuperación que se tenía prevista se difiera un poco en el tiempo. ¿Cómo se entiende la frase, gobernador, que nos vamos a tardar? O sea, que hay un replanteamiento sustantivo sobre las perspectivas de crecimiento, eso es evidente, pero se va a retrasar. Bueno, desde luego no tiene fechas, el gobernador ni nadie las puede tener, pero ¿qué significa esta frase? ¿Que tenemos que ajustarnos considerablemente a una posibilidad de crecimiento en México? Bueno, un poco que la información más oportuna da lugar a que ha durado este estancamiento económico más de lo que habíamos previsto en el anterior informe. Ahora prevemos que, si bien para este año, que ya obviamente le quedan menos meses y ya se tienen datos ciertos para la primera mitad del año, tiene menos espacio para poder tener esta recuperación, y por eso pero sí destacaría que en el año entrante el intervalo que tenemos es de 1.5 a 2.5%. Implica una recuperación moderada o modesta, pero sí implica una recuperación. Este es el escenario central que tenemos. Ya. Y destacaría que hay un balance de riesgos que es complejo, y que todavía estamos sujetos a volatilidad tanto interna como externa. Bueno, sí, aquí en el resumen que ustedes presentan, este resumen ejecutivo, bueno, empiezan hablando precisamente del entorno internacional, que bueno, no hay manera de interpretarlo, de saber exactamente hacia dónde puede conducir todo esto, porque hay un grado importante de componente de incertidumbre por el tipo de liderazgos políticos como el del presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, que da bandazos o que genera pues situaciones de enorme tensión internacional. Baste ver lo que pasa con China, por hablar de lo obvio y inmediato, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una situación inédita en varias dimensiones, en el replanteamiento de algunas instituciones multilaterales que en el pasado eran las instancias para dirimir diferencias y que ahora estas ya no son el camino. Y también destacaría que a lo mejor parte también de la intención de estas tensiones comerciales es precisamente introducir incertidumbre para modificar los patrones de inversión. Yo creo que no solo en México, sino en el mundo, la reactivación de la inversión creo que es un reto, y deberemos de encontrar cuáles son los caminos y los instrumentos necesarios para que la inversión se pueda reactivar en un entorno que previsiblemente seguirá teniendo volatilidad e incertidumbre. Bueno, aquí hay un tema centralísimo, Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de México, la inversión. Bueno, vimos esta semana un anuncio, permítame traer a cuento esta escena en Palacio Nacional, donde vemos que se resuelve un litigio, no litigio, un conflicto entre las 4 empresas de los 7 proyectos de gasoductos en México, las 4 empresas que, bueno, 3 de ellas, una que está en camino, acordaron ya una nueva circunstancia y se libera la situación para tener ese tema tan importante que es el suministro de gas barato a México y todo esto. Más allá del gas, que ya de por sí es importante, la forma, la manera, el mensaje en este tema de las inversiones, bueno, pues se entiende como de alto impacto. En su análisis general, como gobernador del Banco de México, ¿qué piensa de este evento de esta semana en relación a lo que nos está diciendo? El tema de lo que se tiene que hacer en función del tema de crecimiento y la promoción de inversiones. Yo creo que el acuerdo que se alcanzó es una buena noticia en 2 dimensiones. La primera de ellas en cuanto al suministro de gas. Hace 4 o 5 años tuvimos, si recordarás, una escasez de gas
en cierta región del país, y que dio lugar a que hubiera cierres de algunos procesos productivos en algunas zonas del país, y esto tuvo un efecto muy claro en la producción y en el PIB. Entonces, el poder tener un mayor y más oportuno suministro de gas natural es una buena noticia desde el lado de la producción. Ahora, desde el lado de la inversión y un poco el ir abonando a tener pues mayor claridad y un horizonte más previsible para los negocios y en particular para la inversión, y sobre todo para proyectos de infraestructura que son muy necesarios y que necesitan una visibilidad y un horizonte claro de mediano y largo plazo, pues también es una decisión que abona en construir un entorno de mayor confianza. Bueno, hay indicadores de las últimas horas importantes. Cito lo que se está hablando de la salida de capitales. Hay información reciente acerca de capitales. Merrill Lynch, para citar a la fuente, habla de salida de capitales en México, habla de un pesimismo de empresas frente a la desaceleración, frente a esto que está usted confirmando con estos elementos que pone a la luz pública el Banco de México. Y lo que dice entre Merrill Lynch y el Bank of America es que están saliendo capitales de México. ¿Qué me dice de eso, gobernador? Bueno, haría dos reflexiones. Una, en cuanto a los flujos de renta fija, y lo que hemos visto es sobre todo una recomposición en lo que va del año y inclusive en las últimas semanas. Lo que hemos visto es un aumento en la tenencia de instrumentos de mayor plazo por parte de inversionistas extranjeros en la parte de lo que llamamos bonos de tasa fija, si bien ha disminuido la de instrumentos de más corto plazo. Y los instrumentos de más corto plazo son más sensibles a los episodios de volatilidad de tipo de cambio. Entonces, pero también sí destacaría que ha habido un incremento en la tendencia de instrumentos de renta fija de mediano y largo plazo. Yo creo que este entorno de búsqueda de activos seguros a nivel global ha presionado a los tipos de cambio en las economías emergentes, y yo creo que precisamente en este entorno complejo y dada la apertura a flujos de capital que tenemos, que yo creo que le ha servido a México para atraer flujos de inversión, se tiene que, es la segunda parte de la reflexión, creo que es importante redoblar los elementos que dan certeza y confianza alrededor de la inversión de todo tipo, la inversión extranjera directa, la inversión de cartera o de portafolio, y también para los inversionistas nacionales. Y eso requiere básicamente dos elementos fundamentales. Uno es un entorno macroeconómico estable, sólido, con sus tres elementos principales, que es la política fiscal, política monetaria y solvencia en las instituciones financieras. Y ahí donde es muy importante, pues en general, y lo hemos destacado tanto en este informe como en los comunicados anteriores, el cumplimiento de las metas fiscales y que el paquete económico para el año siguiente genere confianza. Y la segunda dimensión tiene que ver con los temas sectoriales. Y ahí es donde entran los anuncios como el de esta semana, donde hay claridad para un sector, para un tipo de infraestructura, y creo que aquí hay que abonar en esas dos dimensiones, certeza y claridad en la parte macro y también certeza y claridad en la parte microeconómica. Bueno, el otro día, Alejandro, permítame recordar lo que el presidente López Obrador decía, palabras más o menos, un poco, si no criticando, sí diciendo el Banco de México ya nos quiere venir a decir cómo hacer la política económica, básicamente fue lo que dijo, y luego dijo, bueno, respeto la autonomía del Banco de México, pero sí dejó ahí su comentario, ahora que lo escucho, gobernador, referirse de esta manera al tema. El otro día un experto en la materia me decía que por ley el Banco de México debe ser asesor del gobierno de la República. ¿Así es? Sí, la ley del Banco de México nos da la obligación de ser asesor del gobierno federal en materia económica y financiera, y diría que el reto es el balance. La política macroeconómica, y por eso destacaba estos tres pilares, política pero un fiscal. segundito nada más, perdón, nada más un Sí. segundo, pero el tema de la asesoría. Entonces, sí, por ley, el Banco de México debe ser asesor del gobierno de la República, pero ¿de qué forma? Porque me llama la atención el comentario del presidente. No dice, no se metan, pero casi se entiende así. Nosotros somos el gobierno y sabremos cómo hacer la política económica, pero si hay una disposición legal para que el Banco de México participe de alguna suerte como asesor del gobierno de la República, ¿dice la ley cómo y de qué manera? ¿Y lo están haciendo? En la ley no se aterriza los cómo,
y se entiende que pues de alguna otra manera a instancia del propio gobierno federal pues los perímetros o las áreas donde se considere que es más constructiva la participación del banco, pues están un poco también a definición de la propia Secretaría de Hacienda o del propio gobierno federal. Con quienes, con la Secretaría de Hacienda tenemos un diálogo muy estrecho, muy amplio, y una agenda también de responsabilidad compartida en la parte del sistema financiero y en otros temas. También somos agente financiero del gobierno federal. En fin, muchos temas de intersección y en los cuales hay muy buen diálogo. Y en la parte un poco de política económica, nada más quería dejar la reflexión de que en estos tres pilares de la estrategia macro, que involucra política fiscal, monetaria y solvencia de las instituciones financieras, pues ahí se intersectan y tienen todos esos tres pilares requieren uno de otro. Y en ese sentido es que hacemos reflexiones y consideraciones de corte general y no de corte específico. Tiene que haber sintonía y armonía entre estos tres elementos de política pública para que podamos tener un entorno macroeconómico estable. Y ese es un poco el tipo de reflexiones que no de ahora, sino de hace muchísimos años, el Banco de México ha señalado. Bueno, en sus propios informes que tengo en la mesa, pues son bastante amplios respecto precisamente a las posturas y análisis en el ámbito internacional y nacional que tienen sobre varias cosas. Debo detenerme en algo muy importante, gobernador. El próximo domingo veremos el primer informe de gobierno del presidente López Obrador. En la perspectiva de análisis que están planteando ustedes en las últimas horas, revisando precisamente este tramo del que estamos hablando, y en general, en el tiempo que ha transcurrido este gobierno, todavía no es un año, pero en el tiempo que ha transcurrido este gobierno, ¿qué valoración de los impactos económicos, monetarios y financieros hace el Banco de México sobre los efectos de las políticas públicas instrumentadas por el gobierno de México? Digamos, por ejemplo, gobernador, la distribución de recursos económicos de manera muy fuerte y masiva hacia población desprotegida de forma directa, por ejemplo. ¿Qué efectos está causando este tipo de modelo que el gobierno de Andrés Manuel está instrumentando, distribuyendo pues a los jóvenes, a los adultos mayores, en fin, dinero público que se dispersa masivamente, desde luego para favorecer a las personas, cosa que no nos vamos a pelear con eso ni de broma, pero la pregunta es el efecto económico que tiene esto en los diferentes indicadores? ¿Qué tienen a la mesa en su análisis? Sí, yo empezaría destacando que los diferentes elementos ya de política pública específica y que requieren, y que inclusive hay instituciones pues que han de muchos años trabajado en cómo diseñar de mejor manera ese tipo de programas, cómo tener más impacto, etcétera, pues escapan un poco al ámbito del banco, pero lo que sí destacaría es que para nosotros es importante que en el entorno de finanzas públicas el cumplimiento de las metas se realice, creo que son metas adecuadas, las metas fiscales que se impuso la administración y que aprobó el Congreso para este año. En cuanto a la composición del gasto, muchas veces a nivel agregado no es fácil advertir cambios significativos respecto a el impacto de un programa o una vertiente diferente de ese tipo de programas a nivel agregado. Sí puede tener un efecto en lo individual y en lo personal y en las personas que reciben este tipo de programas, puede tener un impacto muy significativo y ya implica una medición más específica de ese tipo de impacto que pudieran tener ese cambio en la política pública. Pero a nivel agregado, un poco lo que hemos visto es que en la composición del gasto pues ha habido una reducción en los elementos de la inversión pública, que es algo que se ha señalado en la información y se ha destacado en la información más reciente. Y en cuanto a los otros rubros de gasto, a nivel agregado es difícil advertir una diferencia significativa en términos de crecimiento. Pues ahí está uno de los temas importantes. Alejandro, déjeme entrar en la parte final de esta conversación con el tema que desde luego pues es el tema de temas siempre para la banca central, las tasas de interés. Ya vimos a los Estados Unidos que dio el paso, ya México a través de ustedes dio el suyo en materia de tasas de interés.
en este momento donde hay tantos elementos a la mesa, sé que no me va a decir si le van a subir o bajar, porque obviamente no lo han decidido y reportado, pero ¿qué perspectiva hay? ¿Qué rango hay en los análisis que se puedan hacer en este momento sobre otra modificación posible en este indicador tan importante? Sí, un poco hemos destacado que en la última decisión de política monetaria, por un lado hay factores de riesgo que pudieran presionar a la inflación a la alza y otros a la baja, y que para nosotros es muy importante no anticipar, y como tú bien señalas, es algo que se discutirá en algunas semanas hacia finales de septiembre, cuáles son la materialización de algunos de estos riesgos y si se han manifestado más algunos que pueden dar lugar a menor inflación o los que pueden dar lugar a mayor inflación. Y apunto a dos que hemos estado viendo en los últimos días. Por un lado, la información disponible para la inflación ha venido disminuyendo a un ritmo un poco más marcado por la caída en los energéticos. La inflación general en la primera quincena de agosto está en 3.29%, con la no subyacente en un nivel de 1.81 y la subyacente de 3.77. Entonces, un poquito de menor inflación en la información más reciente. Por otro lado, hemos visto que estas presiones externas, esta volatilidad en los mercados ha dado lugar a una presión en el tipo de cambio. Y una pregunta importante es si es transitorio o es un poco más permanente este efecto de tipo de cambio. Y tendremos que ir evaluando cuáles son los riesgos que van dominando de aquí a la siguiente decisión y tomar la decisión de política monetaria que logre el mejor balance o la mejor armonía entre las condiciones externas, las condiciones de nuestra economía y la inflación convergiendo hacia su meta de 3%. Bueno, Alejandro Díaz de León, en lo que se puede revisar, como lo estamos haciendo aquí en este equipo de trabajo, en este resumen ejecutivo del informe trimestral abril-junio 2019, hay un tema que es muy importante y que tiene que ver con el empleo. Aquí veo un recuadro que me gustaría preguntar sobre él. Un elemento de enorme importancia para México tiene que ver con la perspectiva de crecimiento de la mano de lo que ha sucedido con esta desaceleración también de los puestos de trabajo, de la mano de, obviamente, del decrecimiento, pues va también un efecto en los puestos de trabajo que se registran en el Seguro Social, para hablar de la formalidad, digámoslo así, en lo que va de 2019. Aquí lo que tenemos es una caída importante, gobernador. Cuéntenos de eso. Sí, lo que hemos visto es, y se hace un ejercicio en este recuadro que mencionas, que es el recuadro 2, que es sobre la evolución reciente del empleo afiliado al IMSS a nivel sectorial y regional. Y básicamente lo que busca el recuadro es analizar en los datos que se tienen, que son los primeros 4 meses de este año, cuál ha sido el impacto de la desaceleración en la actividad económica y también el posible impacto que ha tenido el incremento en los salarios mínimos en la dinámica de empleo. Y un poco lo que se ve es que tanto la desaceleración económica como un incremento en el salario mínimo en un monto pues en mayor medida a lo que se había registrado en los años previos, ambos contribuyen a una desaceleración en el ritmo de crecimiento del empleo. Es decir, el empleo ha crecido a un ritmo menor, tanto por la menor actividad económica como por el aumento que se registró en los salarios mínimos para este año. Ese es un tema importantísimo que efectivamente está en este recuadro y a ver, le propongo, Alejandro, que se detenga un poco más porque, parece bastante fácil de entender que si hay un decrecimiento económico per se, pues habrá un efecto en el crecimiento de los empleos, en este caso una caída también en el registro formal de los empleos. Pero aquí este dato que menciona es muy importante porque tiene que ver con una decisión tomada de incrementar los salarios mínimos. Así a bote pronto y con el sentido común a flor de piel, uno diría, ¿quién se podría pelear de que se mejoren los salarios mínimos de este país y que se pueda ofrecer una mejor condición de vida a las personas, como una lectura rápida? Pero cuando vemos este recuadro y vemos que dicen ustedes, dada la desaceleración del empleo formal del IMSS,
Este recuadro, evolución reciente del empleo afiliado al IMSS a nivel sectorial y regional, analiza la evolución y regional de este indicador y estudia el efecto que el estancamiento de la actividad económica y el aumento del salario mínimo podrían haber ejercido sobre el comportamiento de este. ¿Cómo es que se relaciona una situación que es aumentar los mínimos, aumentar el mínimo, y una caída en el empleo? ¿Cómo es eso? Sí, y primero empezaría coincidiendo contigo en términos de que el salario mínimo, por razones históricas, se ha mantenido a un nivel claramente rezagado respecto a lo que podrían ser canastas de consumo que claramente debería el salario mínimo alcanzar a cubrir. Hay un rezago en esa materia. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la mejor manera de abatir ese rezago? ¿Cuál es la manera más sostenible y que pueda distorsionar en menor medida a el mercado laboral y a la generación de empleo? Y en ese sentido y siempre esto es un reto y es una decisión compleja, cómo lograr el mejor balance del ritmo para abatir ese rezago sin que afecte al mercado laboral. Ahora, a la segunda parte, ¿cómo es que afecta el incremento en los salarios a la generación de empleo? En la medida en la que una empresa tiene planes de crecimiento y tiene una plantilla laboral, en la medida en la que el incremento o el costo de esa plantilla laboral por el aumento en el salario mínimo y quienes están ligados al mínimo o dentro de los umbrales que ese incremento en el mínimo llegara a afectar, pues tendría un aumento en los costos de la nómina y probablemente ajuste algunos de los planes de crecimiento y contrate una plantilla laboral menor respecto a la que hubiese contratado si el costo laboral hubiese sido menor. Uy, Alejandro, estamos en un tema súper delicado porque serían efectos no deseados del incremento al salario mínimo, que es lo deseado. Entonces, ¿cómo se debería jugar con las variables para que el efecto sea positivo en todos los términos? Yo creo que en ese sentido, y coincido que es un reto, y digamos que cuando uno quiere hacer muy breve o muy rápida el proceso para abatir el rezago en el salario mínimo, se tiene que ajustar y esto genera ajustes en el resto del mercado laboral. Y yo creo que en esa medida el lograr con una política gradual para reducir esa brecha, pues podría ser la que genere menor afectación en la generación de nuevos puestos de trabajo. La decisión fue incrementar el mínimo de forma fuerte, rápida y particularmente en la frontera, gobernador. Ese fue el aumento que se anunció a finales del año pasado y ese es precisamente el que se buscó identificar cuáles han sido los efectos en el empleo y en este recuadro que se presenta el día de ayer. Pues para revisarse efectivamente de lo que está, bueno, de lo que sucede con decisiones que se toman evidentemente con un propósito que no nos vamos a pelear con él, que es el de incrementar el salario mínimo y las condiciones de vida de las personas, pero bueno, este efecto que el estancamiento de la actividad económica más el aumento del salario mínimo está teniendo, pues sí tiene que analizarse con lupa. Sí, yo creo que es una agenda que México ha tenido y que debemos de tratar de este rezago abatirlo de la mejor manera posible y, como destacaba, de la manera más sostenible posible, en beneficio tanto de quien gana hoy en día salarios mínimos y que puedan tener mayores ingresos, y también en beneficio de quien está buscando un empleo formal y que también tiene una aspiración de incorporarse a la fuerza laboral formal. Manifiestan preocupaciones varias, Alejandro. Una de ellas tiene que ver con un posible contagio proveniente de otras economías emergentes. ¿Qué están viendo? Bueno, hemos visto inclusive en las últimas semanas pues volatilidad en los mercados financieros, en particular el tipo de cambio, etcétera, y hemos visto que parte de esto ha estado ligado a periodos de volatilidad en Argentina, por ejemplo, cuando Tremendo. ha habido depreciaciones importantes del peso argentino, en general hay un menor interés o hay cierto repliegue de los inversionistas en sus posiciones de riesgo en otros mercados emergentes y si bien no hay un canal de contagio directo
sí puede haber un canal de contaminación indirecto a través de las posiciones de los inversionistas financieros internacionales. También les preocupan acontecimientos geopolíticos que pudieran reducir las fuentes de financiamiento externo, dice el resumen. ¿Qué están viendo ahí? Sí, un poco ahí destacamos que en los últimos años la economía mexicana ha estado recibiendo un menor flujo de recursos provenientes del exterior. Está asociado a varios elementos. Uno fue la importante reducción en los precios del petróleo, que de alguna u otra manera afectó tanto los ingresos del país como también los propios volúmenes de producción, y esto ha hecho que haya menos disponibilidad de recursos financieros internacionales con destino hacia nuestro país, pero también hemos visto que este entorno de tensión comercial pues ha sido menos propicio para la atracción de inversión tanto de portafolio como de inversión extranjera directa. Especialmente habíamos visto antes del cambio de administración en Estados Unidos, habíamos visto un proceso de inversión muy claro y muy decidido en la parte automotriz y en la parte de bienes comerciables en nuestro país, que de alguna u otra manera se ha disminuido en los últimos años. Y otro tema que es el fiscal, porque ustedes están están planteando como preocupación también lo que ya en plazos va a expirar, que son estímulos fiscales vigentes, especialmente en Estados Unidos, que puedan todavía hacer que la desaceleración se agudice. Sí, es un elemento de incertidumbre. ¿Cuál va a ser la política fiscal para el año siguiente? Sabemos que además es un año complejo por ser un año electoral y también pues ha sido complejo para México en los últimos años ese tipo de ventanas y en la medida en la que también esta disminución del estímulo fiscal en Estados Unidos pudiera impactar al gasto de los hogares, pues también podría dar lugar a una desaceleración un poco más pronunciada y ello obviamente también afectaría a la economía mexicana. En la lista de riesgos que ustedes ven para que el crecimiento pues no se dé o tenga estas condiciones complejas, está Pemex. ¿Qué preocupación tienen sobre Pemex y las calificadoras aquí lo están poniendo como un elemento que puede afectar precisamente las posibilidades de crecimiento de México? ¿Creen que nos pueden calificar peor o qué están viendo? Un poco lo que destacamos y también en los comunicados y en este informe lo reiteramos, es que es importante atender las causas que han dado lugar a la revisión a la baja en la calificación tanto soberana como de Petróleos Mexicanos. Y esto entendemos que es un proceso, pero es importante que esas preocupaciones y esos elementos de incertidumbre se puedan atender a fin de evitar reducciones adicionales en las calificaciones, mantener las que se tienen y eventualmente inclusive recuperar las que se tenían. ¿Por qué es esto importante y por qué puede afectar al crecimiento? En la medida en la que pudiera materializarse uno de estos eventos de reducción de calificación, eso incrementaría el costo de financiamiento tanto para Petróleos Mexicanos como también para el gobierno federal en caso de que también fuera una reducción de crédito al riesgo soberano. Entonces, en ese sentido, las condiciones de financiamiento, no solo para estos dos agentes, sino en general en la economía, se podrían ver afectadas por este tipo de acciones. Pues vaya panorama complejo, Alejandro Díaz de León Carrillo. Estamos en la antesala de que se presente en México el paquete 2020 de presupuesto para el siguiente periodo. Está todo este contexto internacional que no está nada fácil y en conjunto pues esta revisión que hace el Banco de México que coloca nuestras perspectivas de crecimiento mucho más bajas de las que se habían anticipado, mucho menos alentadoras en materia de crecimiento. Y me quiero despedir con esto, Alejandro, la relación crecimiento-desarrollo. Oímos a Slim en esta presentación que hizo esta semana del acuerdo junto con el presidente, el director de la Comisión de Electricidad, Antonio del Valle, los que estuvieron ahí. Bueno, cuando toma la palabra Carlos Slim, hace una referencia sobre el crecimiento y dice, bueno, no importa tanto si estamos en 0,0 de crecimiento, ya creceremos pronto y bien. Y hace una referencia sobre el desarrollo. ¿Se puede desarrollar un país sin crecimiento, Alejandro? Yo creo que es importante tener tanto crecimiento como desarrollo. Yo creo que las mejores oportunidades de desarrollo
se pueden alcanzar en una economía que además está en crecimiento. Yo creo que debemos de tener los dos elementos en la mesa y de ver qué tenemos que hacer para dinamizar y que vuelva a retomar un sendero de crecimiento la economía, y también identificar cuáles son los elementos que pueden hacer que ese crecimiento dé lugar a un mejor desarrollo para un número de mexicanos más amplio y que realmente se traduzca en bienestar para toda la sociedad. Crecer y distribuir, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que haya oportunidades de crecimiento y de desarrollo para todos, no en algunos sectores y regiones. Hemos visto, y en otros informes que presentamos, que es el de economías regionales, cómo la zona sur se ha venido rezagando de manera importante respecto al resto del país en términos de crecimiento y también en términos de desarrollo. Entonces, en ese sentido, tener los dos elementos en la mesa creo que contribuye a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Pues ni más ni menos que de eso se trata, de las personas, de la gente, del crecimiento, del desarrollo y de todo lo que involucra este momento que vivimos. Gracias, gobernador del Banco de México, por tomarme la llamada. Sigamos hablando, si me lo permite. Buenos días y hasta la próxima. Con mucho gusto, hasta luego. Gracias, hasta luego. Alejandro Díaz de León Carrillo con este informe trimestral del Banco de México, y así están las cosas en esta materia.